estamos en contacto con Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER Chile, que ya en julio del año 2019 hizo un tremendo reportaje que hablaba del brutal informe que había realizado la Policía de Investigaciones sobre los abusos que existían en el Sename y que permaneció oculto desde diciembre. Aparentemente, Nico, desde tu reportaje hasta la fecha, ¿sientes que ha cambiado algo en esta institución? Hola Julia, ¿cómo están? Saludos a todos ahí en el estudio también. Por lo que pudimos ver en este video, lo que está ocurriendo en esta residencia familiar, uno podría decir que hay varias cosas que no cambian, ¿no? Pero lo cierto es que sí han habido cambios, al menos legislativos. Estuve mirando estos proyectos de ley, que son 3, que se ingresaron por parte del gobierno en esta reforma al Sename, se dijo que se iba a terminar con el Sename. El único que está aprobado hasta el momento es el que crea el Servicio de Protección a la Niñez. Por eso estas residencias familiares, por ejemplo, esta que está ahí en la calle Carlos Antunes, en Providencia, tiene a niños que eran del CREAT Galvarino, que era donde estaba Lisette Villa, la niña que murió en 2016, y que generó toda una ola de cuestionamiento y que visibilizó también lo que estaba ocurriendo en el Sename. Y también del CREAT Pudahuel, que era para niños mayores de 14 años, que es parte del sistema de protección. Ese servicio de protección de la niñez que crea estas residencias familiares, donde desde el gobierno se dice que lo que se iba a hacer era tener cuidadores, mucho más cuidadores por cada niño, que iba a ser un servicio más personalizado. Lo que dicen los expertos en materia infantil es que es un cascarón vacío, es como solo cambiarle el nombre al Sename, si es que no se aprueba el sistema de garantías y protección de los derechos de la niñez, que no se ha evacuado desde el Congreso. La idea es que se tramitara en conjunto, pero este segundo proyecto no se ha evacuado del Congreso. Estuve mirando, está en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados en el tercer trámite legislativo. Está ahí desde enero de este año. No ha tenido avance, a pesar que el gobierno le ha puesto urgencia simple. El tercer proyecto de ley es el que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social, porque hasta ahora el Sename atendía a niños que cumplen medidas de protección porque han sido vulnerados, sí, y menores de edad que han cometido algún delito, están imputados o condenados por la justicia. Ese proyecto está estancado en el Senado también desde enero de este año y no ha tenido avances. Entonces se anunció esta gran reforma. Por lo pronto solamente tenemos este cambio de nombre al Sename, estas residencias familiares, el único cambio que ha habido hasta ahora. Pero por cierto, si uno mira con lo que pasó con este joven 13 años, entiendo, de esta residencia familiar ahí en Providencia, con una descompensación, yo no sé qué tanto han cambiado las cosas. Escuchábamos una jueza de familia cuando ustedes empezaron a tratar el tema, que increpaba a la prensa, ¿no? Nos decía, yo le pido a los periodistas. Uno podría devolverle ese desafío, porque ciertamente son los jueces de familia los que tienen que supervisar que se cumplan las medidas de protección y ver qué es lo que pasa en las residencias del Sename. Nosotros, por ejemplo, yo me hago la pregunta y se lo pregunto también a la jueza. En otro reportaje que hicimos en CIPER, luego de la muerte de Lisette Villa, analizamos cuál es la situación de los niños justamente cuando se descompensan. Lisette Villa, cuando murió, ella sufrió una descompensación. Ella venía siendo medicada, tomaba 3 tipos de medicamentos psiquiátricos al día. Y en ese reportaje nosotros nos dimos cuenta que solo en la región metropolitana el Sename compraba 126.000 dosis de psicofármacos por año, que en los centros del Sename, tanto los de protección como los de justicia juvenil, no habían psiquiatras permanentes, y quienes suministraban estos psicofármacos eran los educadores, que no son ni enfermeros ni tienen ningún tipo de capacitación al respecto, a pesar que los protocolos del Sename decían que tenían que ser enfermeros, porque no le puede estar a una persona por el psicotrópico, ¿no? Porque eso puede tener consecuencias graves. Lo que pasa es que suministrar, perdona Nico, ahí suministrar fármacos psiquiátricos no es llegar y tomarlo. Claro. O sea, una pastilla que se dejó de dar un día, una pastilla que se dio mal la dosis, es tremendamente peligroso porque te gatilla una descompensación inmediata. Nosotros lo que vimos en ese reportaje, lo que nos decían los educadores, los psicólogos, es que había mucha falta de personal. Sí. En la mayoría de los centros solo iban psiquiatras un par de horas a la semana. Cuando no había psiquiatras no iba nadie a la semana, y los educadores suministraban estos psicofármacos. En una cifra no menor, por ejemplo, en el CREAT Galvarino, que es donde murió Lisette y desde donde provienen los niños que ahora están en esta residencia familiar en Carlos Antunes, de 102 niños que habían entonces, 45 recibían tratamiento diario de psicofármacos. En el CREAT de Pudahuel, de 120 niños, 80 recibían psicofármacos de forma diaria. En el CIP de San Joaquín, que es para menores que cumplen medidas de condenas de la justicia, 139 de 240 menores recibían psicofármacos diarios. Lo que nos decían los educadores es que el sistema está tan colapsado y ellos no tenían las condiciones de tratar y calmar a los jóvenes o a los niños cuando se descompensan, cuando tienen problemas emocionales,
lo que hacían era plancharlos con psicofármacos. Les daban ciertas pastillas que son SOS, les llaman ellos, que los planchan y los calman y los hacen dormir. Sí. Además de tenerlos dopados constantemente. Eso es porque no había psicólogo, es porque no había psiquiatra. Entonces yo le podría preguntar a la jueza hoy día si ellos están supervisando lo que ha pasado con estas nuevas residencias familiares, si hay psiquiatras que estén atendiendo a estos menores, que les están suministrando medicamentos solo cuando es necesario. ¿Quién está viendo si eso es así? Porque los protocolos nunca se han respetado, se están respetando hoy día de algo que no sabemos. Claro, lo comentábamos un rato, Nicolás, justamente en ese sentido. Existen los protocolos, están escritos y en el papel pueden sonar muy bien. Cuando el presidente dice vamos a poner los niños primero, también suena muy bien, pero en la práctica hay que pasarle a la realidad. Lo que la vecina nos dice es que esto es todos los días y no hay que ser un experto en la materia para saber, entender que esto pasa en todos, en la gran mayoría de las residencias del Sename, estén a cargo directamente del Sename o estén a cargo de otra institución privada, que también es una figura que debiésemos replantearnos como sociedad. Es algo muy extraño que el Sename tenga hogares que son del Sename, pero hay hogares que son a partir de fundaciones, por más buena intención que exista, por más... Ok, lo entiendo, pero tiene que haber un cierto protocolo de uniformidad respecto a los tratamientos que se le dan. Es un estándar, tiene que haber un estándar de atención a nuestros menores. Te quería preguntar, Nicolás, después de que ustedes publican en el año 2019, a mediados del 2019, este reportaje en el que citan un informe de la PDI que es brutal, que es demoledor, que entrega antecedentes de 240 de los 241 residencias que hay del Sename. O sea, se hizo una muestra clara y lo hizo la PDI. Ha habido un aumento sustancial de presupuesto, se ha manifestado una contratación importante de profesionales, de gente idónea, de gente capaz para abordar a nuestros menores de edad, a nuestros niños. Lo que hemos visto, estos cambios legislativos y estas ideas desde lo macro, ¿no? Desde arriba, este cambio de la como estructura del Sename, este cambio de nombre, y esto quiero contar al principio, estos cambios están recién implementándose, porque solo hay un proyecto de 3 que está aprobado. No sabemos si se ha concretado, por ejemplo, los aumentos de presupuesto. Este informe de la PDI que tú comentas, Eduardo, es el informe más completo que se ha hecho en Chile respecto a la realidad del Senado. Fue tan brutal que finalmente empujó el cambio legislativo de la ley definitiva, ¿no? Como tú decías, 243, 241, se constató que cerca del 50% de esos hogares habían abusos sexuales solo en 6 meses, que fueron cuando la PDI fue a visitar estos centros. Se constató 2.071 abusos, incluidos 310 abusos sexuales. Yo creo que son cifras que son tan brutales que no hay que olvidarlas. No. Y los jueces no tienen que olvidar cuando tienen que supervisar los centros, que los dirigentes políticos y el Congreso no lo tienen que olvidar, y tampoco nosotros los periodistas. Porque no sabemos, hoy día me llamaron del programa, yo algo que no estaba investigando, no sabemos si los cambios necesarios para proteger a los menores vulnerables se están haciendo. Claro. Lo que sí sabemos es que han seguido pasando cosas. A fines del año pasado, un reportaje de la revista El Sábado del Mercurio, el periodista creo que es Matías Sánchez, se llama Los Soldaditos del Narco, contó cómo una mujer de Huechuraba, era cuidadora de niñas del Sename, una jueza le pasaba niños para que cuidara, y esos niños lo que hacían era estar vendiendo droga en las poblaciones, niños de 12, 13 años. Entonces, esas cosas siguen pasando. Aunque nosotros no miremos, aunque los políticos digan que se están haciendo cambios, lo que nosotros vemos en la realidad, como vimos en esto que pasó anteayer, como bien recordaban ustedes lo que pasó en Talcahuano en noviembre del año pasado, los niños siguen siendo vulnerados y nosotros lo que no sabemos es quién está fiscalizando, quién se está preocupando de que estas cosas no pasen. En el mismo informe de la PDI, por ejemplo, cuando la vecina que entrevistaron recién decía que hay un niño que se había escapado, eso es muy habitual en los centros del Sename, siempre ha sido muy habitual. De hecho, el informe de la PDI constató que solo en 6 meses habían 250 niños o adolescentes que se habían fugado de 68 centros y nadie sabía dónde estaban esos niños. Cuando nos preguntamos de dónde vienen los niños que duermen abajo de los puentes, en la calle, que están consumiendo pasta base, o peor, neopren, benzina en las calles, bueno, ahí vienen. Claro. Nico, dame un segundo, por favor. Quiero ver si podemos mejorar un poquito tu audio y aprovechar que Yanna todavía está con nosotros. Yanna, ¿cuál es el análisis que tú haces de esta situación? Parece un problema de nunca acabar. Por ahí alguien me escribía, me decía, los niños del Sename no marchan ni votan. Por eso no tienen prioridad como debieran tenernos en Chile. Delinquen. Porque ¿qué alternativa les queda? Después de haber sido vulnerados doblemente en sus hogares y por el Estado. Fíjate que me acordé que la ministra Javiera Blanco de Justicia del último gobierno de Bachelet hablaba del stock. Cuando se pedía un catastro de cuántos niños vulnerados y cuántos niños, niñas y adolescentes estaban al cuidado del Sename, no tenía idea.
Y esto fue justamente a propósito de la muerte de Natalia. Sí. Los niños primero en la fila. Los niños primero en la fila de la pesadilla, parece ser, ¿no? ¿Qué tiene que ver Carabineros con un procedimiento de control de un niño descompensado? ¿Qué tiene que ver? No. O sea, tuvo que haber un baleo de 2 niños para que nos diéramos cuenta que no tiene nada que ver, y ahora tiene que ocurrir esta situación que nos conmueve. Carabineros, los mismos que durante el estallido social desnudaron a 13 adolescentes en las comisarías, mujeres, estoy hablando solo de las adolescentes, porque también hubo adultos y adultas. Esos mismos que les hicieron hacer sentadillas y cuando los encuestan en el INDH les preguntan si ese es un procedimiento adecuado y dicen sí, es el adecuado. Esos Carabineros son los que tienen que ir a un procedimiento de un niño o niña descompensada. Entonces, cuando esas cosas no nos caben en la cabeza, uno piensa, ¿qué más tiene que pasar? Claro. Pero ahí la pregunta no debería ser ¿quién contrata a los profesionales? ¿Están los recursos para contratar a profesionales adecuados en los centros del Sename? Porque finalmente llega el SAMU y llega Carabineros porque así lo indica el protocolo, pero es a partir de que esa descompensación de ese menor no puede ser controlada por quienes trabajan en el centro. No, desde luego que hay un problema presupuestario y de infraestructura, pero también hay un problema de gestión, hay un problema de enfoque. Si esta ley que hablamos de que está pendiente, le da un enfoque distinto de derechos a los niños, niñas y adolescentes al cuidado del Estado, con una visión integral. ¿Qué significa? Si esto suena súper técnico, pero significa que el Sename puede contactarse con el Ministerio de Salud para recibir salud mental, puede contactarse con el Ministerio de Educación para evitar la deserción o para activar mecanismos de protección apenas se detecta la deserción escolar. Ese es el primer paso. El primer paso al abuso, al abandono, es la deserción escolar. ¿Y para qué vamos a imaginar siquiera lo que está pasando durante esta pandemia en esa materia? La semana pasada, y con esto los dejo de latear, el Hogar de Cristo dio a conocer un informe, acordémonos, de la situación de vulneración sexual, de abuso sexual de las niñas y adolescentes que están en el Sename. El 70% entra por causa de abuso sexual. O sea, vienen abusadas sexualmente de sus casas. Y estando en el Sename, o sufren abuso de sus padres, de sus cuidadores, etcétera, o son acechadas por estas redes de explotación sexual infantil que buscan reclutar a estas niñas para lo que en la justicia desafortunadamente se llama prostitución infantil. Esas niñas no se están prostituyendo, esas niñas están siendo violadas. Entonces, mientras no tengamos ese enfoque integral y no... ¿cómo puede ser que 12 años esté una ley? Claro. Y llega un gobierno y la saca y pone otra y le pone una sustitución y ahí está dando vueltas, Entonces, la pregunta en este tipo de situaciones es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué estamos esperando? Es que eso es insólito realmente. Querida Yanna, te agradecemos, sabemos que te tienes que ir corriendo a la radio, abusamos de tu tiempo, pero como siempre es un lujo tenerte en nuestro programa, así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. No, gracias a ustedes. Gracias, Yanna. Lamento que sea un tema sí, son las 6 en punto y hasta este centro en la calle Carlos Antún, en la comuna de Providencia, nos muestra las imágenes Joaquín Salazar, nuestro periodista. Ha llegado un gran número de personas a manifestarse producto de lo que sucedió el día de ayer. Toda la prensa y toda la gente ha sido retirada del lugar, Carlos, esto a partir de una medida de protección de los menores. Sí, una medida de protección del juzgado de familia justamente para evitar que la gente vaya, empiece a pegarle a las rejas, trate de ingresar, es decir, tratan de alguna manera alejar a un contingente. Que tiene muchísima lógica a partir de lo que se vivió anoche cuando se difundió este video, que llegaron ciertas personas a manifestarse al exterior de esta casa, lo que provoca también más alteración para estos menores. O sea, no entienden bien por qué se están manifestando esas personas ahí. Entonces, de alguna manera, la defensora de la niñez, hoy día Patricia Muñoz, hace un llamado a las personas a que no acudieran precisamente a manifestarse afuera de la casa en donde están estos niños internados.